Bienvenidos a Sin Filtro, un programa LGBT+, donde la diversidad no tiene distinción de género. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Sin Filtro? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial y un tema un poquito delicado, si no es que muy delicado. Y para este tema tengo a una persona que es amiga, compañera y es una persona a la cual admiro muchísimo. Aline Escalante, bienvenida, amiga. Muchas es un gracias. gusto tenerte nuevamente en la casa de Sin Filtro y un placer que nos des tu tiempo. Muchas gracias por esta hermosa presentación. No, hombre, para mí es un gustazo siempre compartir micrófono contigo y sobre todo tratar este tipo de temas que son de suma importancia para nosotros, para la sociedad en general y sobre todo para las generaciones que vienen. Sí. Que vienen. Vamos a hablar del PIN parental. ¿Qué onda, qué rollo con el PIN parental? ¿Usted sabía qué es el PIN parental? ¿A dónde va el PIN parental? ¿Con qué fin? Viene ahorita un tema pues muy importante y creo que sí muy polémico, lo que es el PIN parental. Ok. Vamos de jalón por ahí. Vamos de jalón. Primero, antes que nada, déjame decirte, como historiadora, el PIN parental es un veto. ¿Qué es un PIN? Un PIN es una marca. Puede ser un PIN de tu equipo de fútbol que traes, de la escuela donde vas, en fin, de la empresa donde trabajas, ¿no? Okay. Que traemos el PIN no sé, de las Águilas del América, ¿no? Por dar un ejemplo. Es como un logo. Yo pertenezco, ¿no? Como el pertenezco a esta escuela. En cuestión de discriminación, de exclusión, de segregación, a lo largo de la historia se han ocupado estos PINs raciales, en su momento eran PIN raciales, para segregar, para discriminar. Dos ejemplos de PIN racial. Uno es la estrella de David que usaban los judíos en el Holocausto. Y justamente estaba pensando en eso. Era un PIN, era el que tú eres judío, entonces tú vas a vivir estas cosas, ¿no? A ti te segrego, a ti te meto un veto, a un gueto, a ti te va a tocar ciertos tratamientos. Otro era dentro del mismo nazismo, por ejemplo. ¿En los holocaustos? En el Holocausto, el triángulo rosa invertido, que era el PIN para distinguir al judío homosexual. Y estos van para acá porque con estos voy a experimentar, voy a hacer, ¿no? Es un apartheid. El PIN parental, el PIN es un veto. El PIN parental es un veto. ¿Qué es vetar? Vetar es prohibir. Es censurar. No dejar. Entonces, ¿qué es el PIN parental? ¿No? Yo una vez que tenemos como estas afirmaciones, bueno, pues el PIN parental permite a las familias vetar, o sea, censurar, prohibir, que sus hijos o hijas participen en actividades escolares en las que no están de acuerdo. Esto hará que niñas, niños y adolescentes estén indefensos, pues a la hora de detectar o combatir problemas como discriminación, como acoso, como abuso. Como, erradica la tolerancia. Entonces, fíjate, este PIN pues es inconstitucional. ¿Qué se está haciendo? Se pretende que los padres de familia puedan censurar y decidir qué temas, qué talleres van a tomar mis hijos en las escuelas públicas, ojo. Públicas. Sí, es que desde ahí ¿cuáles no? Prohibiendo. Claro, está prohibiendo en la educación pública. Te estoy prohibiendo esto. Así es. ¿A qué está aunado esto? A que pretenden que no se den los temas y talleres de educación sexual, de diversidad, ¿no? Esto es muy riesgoso.
¿Por qué? Primero que nada es anticonstitucional porque viola un sinfín de derechos. Dice, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, en su párrafo tercero establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse en sus hijos. Sin embargo, el párrafo, y con ello con mayor preponderancia que el tercero, dice sobre la educación: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Esto hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Okay. Hablando de nuestra Constitución, obviamente es inconstitucional porque se violan varios derechos. Entre ellos estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una educación laica, la educación pública, y aquí es bien importante reforzar a la educación pública. Tiene que ser laica, libre de prejuicios, libre de creencias, ¿no? Sí. Sí, tiene que ser de calidad, tiene que ser, bueno, obviamente gratuita, tiene que ser una educación inclusiva, incluyente, que vaya en camino a erradicar todo tipo de violencia y discriminación, porque nuestras niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de discriminación. Entonces, este PIN parental que pretende vetar que nuestros hijos no tomen estos talleres, están excluyendo, están de alguna manera siguen promoviendo la exclusión, la discriminación. No podemos educar en la discriminación, en el odio, en la xenofobia, en la misoginia, en la homofobia. Tenemos ya que ir en camino hacia una educación en donde todas las libertades y las tolerancias quepan para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Entonces, esta es una parte muy riesgosa, porque además no solo vulnera a la educación, no solo vulnera a los niños, también vulnera a los colegios y a los docentes, porque le están quitando al docente la libertad de ejercer su ejercicio docente. Nos pasamos como docentes haciendo programaciones de los temas. Tenemos que entregar las programaciones escolares que se tocan en los programas académicos de educación pública, y entonces nos quieren tratar al docente como incapaz, como el que no puede dar estos temas, el que no está preparado, el que yo le voy a censurar qué tema. O sea, es una violación de derechos y para la institución educativa. ¿Pero con qué finalidad hacen eso? Bueno, mira, hay una finalidad, vamos a ir hablando por partes, porque no todos los estados se han metido estas iniciativas. Querétaro es uno de ellos. Hay una gran censura y castigo de los diputados antiderechos hacia las sexualidades. Okay. Está como vetado el tema de sexualidad. Bueno, no está como vetado, está vetado. ¿No? Incluyendo que UCEBEC ni siquiera metió o permitió en todos los colegios los libros de texto que tratan el tema. Solamente iban a ser en secundaria, o sea, ni siquiera iban en primaria. Así es. El tema se iba a tratar a partir de nivel secundaria. Y lo vetaron, lo sacaron. Sí, se trata de castigar las sexualidades. Tenemos, y por ahí pasarás una lámina de un estudio que hizo INEGI en conjunto con organizaciones de derechos de los niños, pero bueno, la fuente es INEGI, ya la verán en la pantalla. Es una encuesta sobre abuso sexual infantil, pederastía y trata. México como país pues tiene grandes problemas en estos temas. Y además es el primer lugar. Sí, como país. Como país. A nivel país, que digo, esto ya es alarmante, a nivel país, el estado que tiene el primer lugar en estos delitos es Tlaxcala.
Sí. Y digo, mucha gente sabe lo que sucede en Tlaxcala, es el paraíso de la trata. El segundo lugar a nivel país, ahí está la lámina, ahí está la fuente de INEGI, ahí viene la página donde se puede consultar, es Querétaro. Segundo lugar a nivel país en abuso sexual infantil, en pederastía y en trata, en el Querétaro donde no pasa nada. Qué fundamental es que a nuestros niños y adolescentes se les den estos temas para que ellos puedan identificar si alguien me está acosando o abusando, así sea mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi padrastro, mi abuelo, mi profesor, mi amigo, mi compañero, mi novio, mi ministro de culto, cualquier persona, cualquier ser humano, yo pueda decir ¿qué me está pasando? Yo puedo decir, no, esto es un abuso, yo ya aprendí que tengo estos derechos. Y si no le creen en su casa, pueda saber que hay instituciones o canales a donde se puede dirigir. Esto erradicaría, a manera de prevención, el abuso sexual a menores, la pederastía y la trata, que los chicos a través de redes sociales también pueden identificar cuando están en peligro. Claro. ¿Por qué es tratar de censurar? ¿Por qué es prohibir? ¿Por qué es castigar las sexualidades? A los grupos conservadores no les interesa. Aquellos que dicen que defienden la vida y la familia están con este PIN parental, están protegiendo a los abusadores, a los pederastas y a los tratantes. Esto nada más hablando en temas de sexualidad, por hablar de uno de los temas que aparte es inconstitucional, que se violan varios derechos de la educación, que se viola el derecho de los docentes, que se viola el derecho de las escuelas, pero también hay tratados internacionales en el tema de diversidad que no quieren que se toque el tema de diversidad, que no es más que los niños reconozcan y normalicen que existen todas las diversidades sexuales, porque existen, porque tienen compañeros de la comunidad LGBT, como han tenido y tienen compañeros indígenas, ¿no? Claro. Compañeros de otros, o sea, la diversidad, fíjate, como maestra, por ejemplo, en geografía, Querétaro, de un municipio a otro, hay cambio de lengua, hay cambio de clima, hay cambio de costumbres, hay grupos étnicos con usos y costumbres, idioma, o sea, la diversidad existe. El normalizar el respeto hacia todas las diversidades, hacia el compañero que es una etnia, que habla otra lengua, que tiene una orientación sexual diferente, abona a la paz mundial, sí, abona al respeto a la paz. No quieren que se respete esto. Y fíjate, qué curioso, que la gente que está pidiendo que esto se vote para educación pública, ojo, educación pública, y que hay que reforzar esta parte, en su mayoría es gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas. Y que hoy quieren venir y dirigir y censurar y controlar qué temas se dan en educación pública, cuando sus hijos en algún momento, por el status quo en el que viven, que es lo que no quieren perder, van a ser probablemente en algún momento los tomadores de decisiones y van a seguir ejerciendo el control y el poder y la discriminación sobre estos grupos, sí, que no quieren que se les den sus derechos. Con la misma ideología que la ideología del odio. Los papás. La ideología del odio, que es aquella que segrega, que discrimina, ¿no? Entonces, eso es un PIN parental, es un veto que, bueno, viola todos los derechos humanos, viola los acuerdos internacionales. Aquí hay algo bien importante, el tema de diversidad. Imagínate el nivel de discriminación que existe a nivel Latinoamérica y a nivel país, que en 2016, hablando de acuerdos internacionales, la UNESCO saca el llamamiento ministerial. Lo pueden encontrar en Google, en PDF, como llamamiento ministerial UNESCO 2016, en donde cita de manera urgente a que todos los ministros de educación o ministerios de educación, entiéndase Secretaría de Educación Pública México,
urgentemente capaciten al docente para erradicar la violencia escolar por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. ¿Basado en qué? En un estudio que hace la UNESCO a nivel Latinoamérica, y en donde saca unas cifras. En este llamamiento ahí está el apartado 1.2, donde te descarga el estudio, que está en inglés, es el Out in the Open. Yo ya lo traduje al español, en donde las cifras son tremendas sobre la violencia escolar que viven los niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGBT. Niños y niñas que porque no hay estrategias de acción, porque no se quiere tocar el tema, porque cuando el docente no está capacitado y se encuentra con una situación en el aula, actúa de acuerdo a sus creencias o a sus prejuicios y no en base a una capacitación. México firmó este acuerdo. Hay un grupo de historiadores, pedagogos y psicólogos, entre ellas una servidora, que hicimos ya un taller para capacitar a docentes en educación inclusiva. Si gustan tomarlo, ya tienen nuestros datos. No se ha dado, fíjate qué importante es, los chicos de la comunidad LGBT viven una violencia escolar tremenda. Tenemos datos en la asociación en Querétaro de niños que han sido orinados por sus compañeros porque son jotos o putos, como les llaman tal cual las palabras, sí. Que han sido golpeados. Y que la escuela, al no saber qué hacer, al no tener la capacitación, al no incluir en las programaciones el tema, como hace muchos años se incluyeron en las programaciones y se capacitó a los docentes para excluir la violencia, erradicar la violencia escolar por cuestiones de discapacidad, por cuestiones, otro tipo de violencias, que hoy ya está bien erradicado, tanto que, por ejemplo, en temas de discapacidad, todas las escuelas tienen que tener rampas, o sea, es hacer políticas públicas para el beneficio de todas y todos los niños, niñas y adolescentes. No nada más para la gente con discapacidad, no nada más para la gente que habla otras lenguas, claro. ¿Sí? También para la gente de la comunidad. O sea, faltan ellos. Y abonar a la tolerancia es crear comunidades que tengan un mejor estilo de vida. Abona para todos y todas. El tema es únicamente que el alumno conozca que va a tener compañeros con diferentes orientaciones sexuales y que los debe respetar porque valen lo mismo que el compañero heterosexual, y entonces creas una cultura de respeto. No se quiere dar el tema. En Querétaro tuvimos hace algún tiempo una escuelita incluyente en donde 10 niños queretanos de la comunidad LGBT que fueron expulsados de la escuela, pero la escuela no supo tocar el tema. A nivel primaria y secundaria les dimos clases gratuitas y fueron certificados a través del INEA, porque ya no querían regresar a la escuela, pero no es la solución. No tienen por qué ir a una escuela especial. La solución es que las escuelas erradiquen este tipo de violencias. No era la solución, simplemente fue como, bueno, pues vamos a darles la oportunidad que terminen la escuela. Esta parte especial de... Sí, primaria y secundaria, porque nos permitía hacerlo gratuito y que profesores del INEA, en conjunto con nosotros, les dieran la clase, pudieran terminar primaria y secundaria, y entonces ellos ya a la edad que les tocara reingresar o reinsertarse, cosa como delincuentes, reinsertarse a la comunidad escolar, lo hicieran a nivel bachillerato. Pero es que imagínate ya cómo regresas, o sea, si tú ya viviste esta discriminación. Claro. Y ya probaste, obviamente, o ya estuviste en esta parte escolarizada, donde te sentías seguro, tranquilo. Regresar nuevamente a la vida pública escolar. Bueno, les dimos herramientas. Nosotros y los docentes y la gente de INEA en la instrucción escolar. Pero bien dices, no es porque eso es un gueto. Exactamente. Simplemente abonamos a que estaban en una situación emocional muy difícil, que había riesgo de suicidio, ¿no? Y entonces actuamos, aunque no es la forma. Y fíjate, hablando de hace
hace un tiempo, Ajá. déjame buscar, aquí está. Sí. El Frente Queretano está trabajando en políticas públicas en cuestión de derechos de salud. Ok. Esto a través de una equivocada discurso que dio el secretario de Salud, en donde después se disculpó y en donde se acercó a nosotros hoy, ¿no? Es de sabios reconocer el error, claro. y hoy estamos trabajando con él. En una de estas reuniones, justamente yo en el tema de adolescentes y jóvenes y mamás y papás y familias, estaba yo platicando con él, nos presenta Ajá. el programa, no estaban todos los directores de los programas de salud en el estado. El licenciado Romualdo Iturriaga, él es el del programa de adolescentes y jóvenes en tema de prevención. Ah, ok. Se encarga de que todos los centros de salud en todo el estado den estos programas. ¿Qué ven en temas de adolescentes y jóvenes? Ven el tema de adicciones, prevención de adicciones, prevención de suicidio, prevención de embarazos, y les hablan de orientaciones sexuales. En una plática que se llama Conociendo mi orientación. Wow, órale. Bueno, a mí me dio mucha pena tenerle que decir a este psicólogo, que aparte es un gran ser humano, que ha hecho todo lo posible por llevar estos talleres de la mejor forma. Tenemos un alto nivel de suicidios. Tenemos un alto nivel de embarazos adolescentes en Querétaro, y vete a San Juan del Río, y bueno, tenemos un alto nivel de jóvenes con alcoholismo. Y en el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual, tenemos un alto nivel. Cada vez más jóvenes, por falta de información, contraen alguna enfermedad de transmisión sexual. Hay que ver qué hacemos en conjunto, porque falta, sí falta. Con los datos de INEGI, con los datos del director del programa estatal de prevención para adolescentes y jóvenes, con los datos de otras organizaciones en temas de transmisión de enfermedades sexuales, como es COIBIS, por ejemplo, en cuestión de VIH, con el tema de abuso sexual, ¿no? Infantil, y todavía quieren que los temas no se den cuando somos el número 2 en abuso sexual infantil, en pederastía y en trata. Qué manera, señoras y señores diputados antiderechos, de querer seguir protegiendo a los violadores, a los abusadores, a los pederastas y a los tratantes. Y aquí no es más que una medida populista. Fíjate que me brincaba mucho el que cierta gente hablaba sobre la aprobación del PIN parental, pero lo manejaban como: no permitamos que se abuse de nuestros hijos, no permitamos que esto denigre a nuestros hijos, cuando justamente la idea que tú estás planteando ahorita, que es totalmente cierta, es todo lo contrario. Sí. Porque, y lo sabemos pues obviamente por idea general o por esencia, que la información obviamente previene. Entonces, pero por supuesto, yo no puedo creer que vengan y me digan a mí, tal vez como alumno, podría ser que me digan: ¿sabes qué? No te vamos a dar esta información si tus papás no quieren. Entonces si alguien viene y me abusa, ¿cómo lo puedo tratar? No lo puedo hablar, no lo puedo decir. ¿Está bien? Pero en cambio, si en mi escuela sabes que el abuso puede ser así, no permitas que te toquen estas zonas de tu cuerpo. Claro. Sabes que hay anticonceptivos, sabes que la vagina va de este modo, el pene va de este modo. Así es. Estas zonas hay estos riesgos, hay estos preservativos, hay estas infecciones, hay estas enfermedades de transmisión sexual. Entonces ya sé. Por supuesto. Ya sé por dónde voy. Entonces a mí me brinca mucho esa parte de cómo me quieren tapar el sol con un dedo. Mira, esa desafortunada, muy desafortunada información que dieron, está muy manipulada. A mí me dio pena. Me dio pena que se pongan a hablar de cosas que no son reales, ¿no? Que le sigan mintiendo y engañando a la ciudadanía. Hubo
un video tan desafortunado en donde hasta dijo que se va a pervertir a los niños y que se les va a enseñar a masturbar. O sea, por favor, hay leyes, señores, que protegen a nuestros hijos. Yo me acuerdo que hasta puse, ¡guau! ¡Qué mentalidad tan perversa la de esta persona! Que ni siquiera yo me atrevo a imaginarme enseñándole a un niño sexo oral. O sea, distorsionan las cosas. Por supuesto que los derechos de ningún docente, ninguna institución educativa, nadie se prestaría a esto. Es tener la información justamente como la estamos compartiendo. Que las niñas sepan que nadie puede tocar desde un juego en donde si te dicen, oye, vamos a jugar, ¿te puedo tocar la cabeza? Sí me puedes tocar la cabeza. Claro. Perfecto. ¿Y te puedo tocar el brazo? Claro. Sí me puedes. ¿Y te puedo tocar las nalgas? No puedes tocarme. O sea, todo va adecuado a la edad. Pero es importantísimo que los niños sepan defenderse en un país feminicida, en un país de trata, en un país donde abusan de los niños. Y fíjate qué importante. El sistema neoliberal, al que no le importan las mujeres y nunca le han importado, digo, por algo tenemos un país feminicida, nos ve como las proveedoras de la materia prima de obra de mano barata. Sí. Porque una niña que se embaraza en educación secundaria, que ni siquiera termina la secundaria y se convierte en madre, estás hablando que únicamente tiene un certificado de estudios a nivel primaria, y que muy probablemente va a ser mamá al frente de su hijo sin el apoyo del padre, va a tener una calidad de vida económica muy limitada por el tipo de empleos a los que puede accesar por el nivel de estudios. Sí, que tiene, claro. ¿No? Donde en Querétaro hay oferta de mano de obra barata con horarios horribles y sin prestaciones, muchas veces por outsourcing, pero para aventar para arriba. Es el paraíso. Es el paraíso de la mano de obra barata. Aunque digan que aquí hay mucho empleo. Donde ya no generas nada. Claro. Si una mujer conoce sus derechos sexuales reproductivos, es responsable con su sexualidad y decide, si es que decide tener hijos en el momento que los quiera tener, una vez que a lo mejor concluyó un proyecto de vida escolar académico, va a accesar a otro nivel de vida. Claro. Y a los empresarios no les conviene, pues se les acaba la mano de obra barata. Sí. Y entonces a lo mejor se van a Taiwán, a China, a algún otro país, a África, no sé, en donde encuentran mano de obra barata. Decía Oskar Schindler, hablando de historia, cuando puso su fábrica durante la Segunda Guerra Mundial, que lo mejor que le puede pasar a un empresario es la guerra, porque pues mano de obra barata, los judíos no le costaban nada. O los tenía ahí y les daba de comer. Y a trabajar. O estaban en el gueto. ¿Tú qué preferías? Pues estar en la fábrica. Claro. ¿No? Y digo, ahí está la película de La Lista de Schindler. Buenísima. Bueno, pues es algo similar. Se les acaba la mano, se les van los empresarios. Imagínate en Querétaro, cuando se anunció Bombardier, que venía. Era la locura. Iba a crear no sé cuántos empleos. No, era la locura. Bueno. Vino porque se le dio una extensión de terreno, se le dieron 2 pozos de agua y se le condonaron impuestos por no sé cuántos años para que pudiera manejar mano de obra barata en operadores de producción y todos los puestos de altos mandos, gerenciales y demás que sí tienen un buen rango de salario, los trajeron del extranjero. Y aquí soy. Pero aquí están. Claro. ¿No? Es el tipo de empleos. ¿Qué tiene que ver estas políticas públicas de esta gente que está justamente viendo por no perder el status quo? Pues que el derecho a las libertades, el derecho a la igualdad y a la no discriminación también va erradicando la pobreza y no les conviene. ¿Y por qué decía que es populista?
Roberto Blancarte, que es un gran estudioso del tema de la laicidad, en este libro que se llama La República Laica en México, tuve la oportunidad de hablar con él. El Frente Queretano lo va a traer este año calendario a Querétaro, a ofrecer una conferencia. Wow. Aún no se ha determinado en su calendario la fecha, ya les avisaremos. Cita justamente algo bien importante. Dice, recientemente, cita de Roberto Blancarte, a los grupos conservadores se les han unido algunos liderazgos políticos, como aquellos diputados que hoy están queriendo que se hagan estas políticas públicas y otras más que son antiderechos. Okay. Recientemente a los grupos conservadores se les han unido algunos liderazgos políticos de corte populista, que en la ignorancia total sobre las razones de la existencia del Estado laico y motivados por una cultura clientelista, o sea, una diputada antiderechos, populista y clientelista. ¿Por qué? Porque ven en los creyentes una audiencia electoral atractiva. Ese es su fin, eso es lo que le interesa. Han reintroducido perspectivas religiosas en la arena pública. Ello ha generado grietas en el edificio constitucional de la laicidad mexicana y sobre todo amenaza con reducir el abanico de libertades que a la larga y penosamente se han construido en el país. Así, bajo la ilusión, porque es clientelista, de que una nueva moralidad nos permite acabar con la violencia, la desigualdad y la corrupción, se reintroducen elementos religiosos específicos y se abandona una ética laica que debe de ser manejable por todos. Entonces, realmente a lo que están abonando estas personas antiderechos, al introducir todas estas iniciativas, ni siquiera es el bien común de la infancia, ni siquiera de las mujeres, no les interesa, ni de los papás, ni de la educación. Es ser clientelistas e ir agrupando un votante específico para la siguiente elección. Te podría decir que lo voy a entender de esta manera. Me enfoco yo como aquella persona que quiero ganar algo. Pues ¿a qué recurro? A la gente que tal vez no tenga un nivel de estudio que le permita, pues obviamente, echar coco, ¿no? Digamos así. Entonces me baso en aquel sector religioso, moralista, que puede seguir mi rollo. Claro. ¿No? Aquella gente, digo, no quiero que suene como feo, porque luego a veces te echas a la gente encima, pero aquella gente que se deja guiar y que se deja manejar por 2 pesos. La gente, o sea, este nivel en la sociedad que solamente estamos esperando pues que nos ofrezcan N cosas, claro, y acceder por además, beneficios propios. Por supuesto, están viendo su propio beneficio. Además de que este veto educativo, o sea, no es, se me fue la palabra, no representa a todos los padres. No. Habemos muchos padres y madres que sí queremos que nuestros hijos tengan esa educación. Por eso los tenemos en escuelas públicas, que sí queremos que se sepan proteger, que sean respetuosos, que sean tolerantes, que sí queremos construir una mejor educación, un mejor futuro para ellos. Claro. O sea, no representa a todos los papás. Aquí yo abonaría algo. Sí. Déjame encontrar una cita que puse que a mí me encantó y la tengo por acá. Claro. Bueno, dice, nadie tiene derecho a educar a sus hijos en el odio hacia la diversidad, en el machismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia y bueno, en multitud de lacras sociales que se intentan combatir mediante la educación. Nuestras leyes establecen unos valores comunes para la convivencia que no son objetables. El PIN parental atenta contra todas aquellas personas que valoran la igualdad y la diversidad como principios democráticos básicos para la convivencia. Y aquí hablando de valores, porque es lo que ellos alegan, yo diría, ¿de qué valores estamos hablando?
¿Acaso es libertad mirar solo de una manera y respetar solo a una parte de la sociedad? ¿De verdad podemos educar en contra de la realidad social? Que ahí están los datos de INEGI, que ahí están los datos del mismo director del programa de salud para adolescentes. ¿Podemos permitir que nuestros hijos e hijas den la espalda a la tolerancia, la igualdad y la diversidad? Y bueno, pues antes de que esto del PIN parental se me atragante, ¿te imaginas? Esta iniciativa la van a exigir y aprobar padres y madres que llevan a sus hijos a educación privada. Qué fuerte y qué difícil, ¿no? Y como tú bien lo mencionabas, gente que tal vez va a dirigir en un futuro y tomar decisiones sobre la población. Y que van a proteger y seguir protegiendo a los que sí se meten con sus hijos, que son los que los violan, que son los que los secuestran y son los que los venden. El PIN parental, señoras y señores, protege a violadores, pederastas y tratantes. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que se va a votar si esta iniciativa pasa. Creo que, como papás, ¿qué es lo que buscamos? Que los hijos sean educados académicamente, porque aquí estamos hablando y lo marcan mucho. Es que la educación sí empieza desde casa, sí, pero hablamos de dos educaciones diferentes. Estamos hablando de educación académica. Claro. Educación que te va formando como profesional. Claro. Pero en esa educación profesional, obviamente estos temas inclusivos son sumamente importantes para la formación ética del individuo. Por supuesto, la educación ética, la educación social, pero sobre todo y fundamentalmente el reconocer mis derechos. Claro. Porque ¿de qué me sirve una niña con puros dieces y que sea superdotada en matemáticas si cuando es abusada, acosada por el novio, por el amigo, por el familiar, se queda callada y no sabe qué hacer? Exactamente. ¿No? Y como papás y en la sociedad mexicana, Lino, o sea, ¿cuánto trabajo nos cuesta como papás hablar de sexualidad con nuestros hijos? ¿Cómo le explico la menstruación? ¿Cómo le explico a mi hijo una eyaculación? ¿Cómo le explico a mi hijo una penetración? No están, o sea, y por experiencia tal vez les cuesta mucho hablar de esos temas. Pero si lo hablamos de manera académica, creo que sí sería una buena oportunidad que nos podríamos dar los papás para que nuestros hijos sean formados. Por supuesto. Mira, cuando yo daba clases en secundaria, en cívica y ética, toqué el tema de métodos de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. Cuando pasaron a exponer el tema de métodos anticonceptivos, que llevaban algunos, los que pudieron adquirir en las farmacias, y preguntamos dudas, estábamos hablando de la importancia del preservativo, del condón masculino, porque no solo previene embarazos, sino también previene enfermedades. Dudas, les decía a mis alumnos. ¿Sabes qué me preguntaban? Que si el condón se ponía antes o después. No. Y no quiere decir que estés promoviendo la sexualidad. No. Nuestros hijas e hijos van a desarrollar su vida sexual en el momento que ellos lo decidan. Qué mejor que sea con información. Ni siquiera saben que un condón se pone antes, después, o sea, dices, ¿y después para qué? Para que te llegue tu hijo y te diga, embaracé a la novia, claro, o tengo una enfermedad. Es bien importante que los chicos conozcan y reconozcan sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, la diversidad, la tolerancia, el respeto hacia todas y todos. Y sobre todo que me sepa defender cuando tengo un abuso por discriminación o un abuso sexual. Claro. Abarcando ese tema, yo cuando iba en secundaria, nunca me imaginé, por ejemplo, que mi maestro de biología nos iba a mostrar espermatozoides. Mira. Dice algo, me dio mucha risa porque dice el maestro, estamos en laboratorio, algún voluntario para, pues que nos pueda donar semen, ¿verdad? Y todos nos pusimos rojos, ¿no? Porque pues eran temas en aquel tiempo que, pues, que no eran muy frecuentes que se trataran, pero aún así, claro, dijo uno, pues se fue a hacer su labor y ya trajo el bonito líquido, ¿verdad? Y era impactante ver en los microscopios cómo eran. Entonces te quedas maravillado, bueno, claro, en lo personal me quedé maravillado de
de ver en el microscopio cómo son. O sea, tú ves millones de cositas ahí en friega y son cosas que yo agradecí. Claro. Dije, empiezas a conocer, empiezas a saber cómo va funcionando. A mí me brinca mucho esta parte de que quieren tapar el sol con un dedo, como lo dije hace ratito, y de que con esta información quieran bloquear, pues justamente eso, el que uno pueda conocer, el que uno pueda prevenir, como tú bien lo comentaste, sobre los preservativos. Es que es información que previene, y me cuesta mucho trabajo, y yo creo que sí hasta me molesta que este tipo de iniciativas quieran bloquear justamente eso. Bloquear, prohibir, censurar. Y que lo quieran ver como una forma de prevención, porque ellos lo manejan así, como una forma de preventiva de que vayan a abusar de mí, o de que vayan a violar, y es totalmente todo lo contrario. Te digo que es clientelista y populista para seguir haciendo y ganando votos y adeptos, ¿no? Que ese es el interés real, porque además esta iniciativa, aparte de que es inconstitucional por donde la veas, y de que es abrirle la puerta a los pederastas, a los violadores y a los tratantes, que esto es muy grave, no por ahí, bueno, independientemente de eso, sí, el único interés es ganar votos. Es ser más popular, es ser más clientelista. Es una iniciativa que además es una copia de una iniciativa que se está promoviendo en otro país bajo un partido de ultraderecha, un país que ni siquiera tiene las mismas leyes y la misma constitución ni la misma que nosotros, cultura, pero mira, por supuesto. ni la misma cultura, ni la educación, como bien lo mencionas. Pues, si van a copiar las cosas, por lo menos adecúalo a tus necesidades y a la sociedad. O sea, ahí está, como se dice, la ignorancia total sobre las razones de la existencia del Estado laico motivados por una cultura clientelista. Sí. Es una cultura clientelista la de que esta diputada antiderechos está trabajando para hacerse de adeptos, porque seguramente en el 2021 pues va a querer algo más, ¿no? Cargos. Por supuesto, seguir viviendo el erario a través de seguir discriminando. Recordemos además, esto es bien importante decirlo, que la persona que está promoviendo esta iniciativa tiene una recomendación de los derechos humanos por violaciones a estos. ¿Qué credibilidad puede tener una persona que va violando derechos desde un cargo público y que sigue metiendo iniciativas que siguen violentando derechos? O sea, lo de ella es la ley de Herodes, es brincarse la Constitución. Y derechos humanos ahí está el documento, está el documento de derechos humanos. No lo digo yo, ahí está el documento, lo pueden descargar de la página. Yo no soy abogado, yo no soy derechos humanos, ahí está el documento. Sí. Es una persona que se destaca por violentar los derechos humanos de grupos, mujeres y diversidad sexual, que además este veto va en contra de las niñas y en contra de las personas, de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBT. Justamente va a favor de seguir protegiendo violadores, pederastas y tratantes. Y segundo lugar, Querétaro, señores. Segundo lugar, ahí está la lámina, por favor pónganle mucha atención, porque es bien delicada esta información. Y está la fuente de donde se saca esta información, fuente fidedigna y oficial. Fuente fidedigna y oficial. Tenemos un estado con más de 600 desaparecidos, un estado, nada más en lo que va de la administración de Pancho Domínguez, con más de 100 feminicidios. Hablo de datos de organizaciones de los movimientos sociales, organizaciones civiles, no los datos que maquillan que tienen. Un estado donde hay recomendaciones a servidores públicos por violación a los derechos humanos, el estado que encabeza la homofobia institucional, el estado número 2 con abuso sexual a menores, pederastía y trata, un estado con un alto nivel de suicidios, un estado con es número 1 en alcoholismo en jóvenes, o sea, hablamos de adicciones,
un estado también con altos índices de embarazos adolescentes. Sí. O sea, ve los números. Un estado en donde ha fallado el programa de prevención, un estado en donde también las enfermedades de transmisión sexual han incrementado. Pero bastante. Han incrementado. Y todavía sí se pretende vetar esta información. O sea, ¿qué pretenden? Más enfermos, sí, más embarazos juveniles, más suicidios, más adicciones, más discriminación. ¿Y justo por qué? Por la falta de información. Claro. Por la falta de información tanto en el núcleo familiar. Claro. Y en el nivel educativo, seamos totalmente honestos. Pero creo que los papás somos más inteligentes. Sí. Son más inteligentes que una propuesta, que una iniciativa. Como bien lo mencionábamos al principio, creo que como sociedad ya estamos pues más desarrollados, estamos evolucionando y creo que sí le echamos más coquito a las cosas, ¿no? Y creo que este tipo de iniciativas, digo, está en Chihuahua, está en Nuevo León, ahora está en Querétaro. Así es. Creo que como familia sí somos más inteligentes y vamos a ver más por nuestros hijos. Por supuesto. Y porque estén informados, señores y señoras, pues que estemos informados, tanto chavos, como papás, como todo. Como educandos. Todos. Qué bueno que comentas eso, porque aquí es bien importante decirlo y cerrar con esto. Sí. Sentémonos y abonemos a las coincidencias. Todos y todas las mamás y los papás deseamos lo mejor para nuestros hijos. No queremos discriminación para ellos y ellas. No queremos más abusos, no queremos que caigan en redes de tratas, no queremos que tengan una enfermedad de transmisión sexual o que lleguen a un embarazo por falta de información, un embarazo no deseado. Abonemos al bien superior de nuestras hijas e hijos, sentémonos y encontremos en esas coincidencias la manera de caminar en un bien común para nuestras hijas e hijos. Esto como papás. Sí. En cuestión de educación, la educación pública es laica, es incluyente, es equitativa, es de calidad, es pública, es gratuita. No podemos decidir ni violentar todos estos derechos por una idea populista y clientelista para ganar adeptos. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Así es que, señoras, señores, chavos, siéntense con sus papás también a explicarles y échense un clavadito también en el rollo del PIN parental para que entiendan que este tipo de iniciativas pues, va en contra de la libertad de pensamiento totalmente. Claro. En todas sus versiones, no nada más en cuestiones LGBT, en cuestiones de color de piel, en cuestiones de todo tipo de discriminación. Entonces, realmente creo que sí somos más inteligentes y como lo mencionamos, la información... La información es poder. No podemos seguir educando en el odio, la misoginia, la xenofobia, la homofobia. Dile no a la ideología del odio y levanta la mano con tus papás. Niñas, niños, díganle a sus papás cuántas de ustedes se han sentido acosadas sí, o abusadas, discriminadas en el colegio y pues se van a dar cuenta de la realidad. Démonos la oportunidad de seguir aprendiendo, de conocer para prevenir y no todo lo contrario, ¿no? Así es. Amiga Aline, un placer. Gusto haber tenido tu presencia aquí en Sin Filtro. Siempre para mí es maravilloso tratar este tipo de temas contigo, con gente preparada. Muchas gracias. Y gente que sí hace algo y está en la lucha por la humanidad. Por los derechos humanos, así es. Exactamente. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu espacio y bueno, esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? No, esperemos que no. Muchas gracias y cualquier información, acompañamiento, arróbenos, @Frente Queretano y ahí nos pueden encontrar. Así es. Así es que amigos, esto fue todo por hoy. Vamos a continuar con este tipo de temas porque creo que sí es de suma importancia darle los seguimientos pertinentes. Sí.
Y pues vamos también a estar de la mano con el Frente Queretano. Muchas gracias. Así es que nos vemos la próxima. Esto fue Sin Filtro. Amiga, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas Un besote. gracias. Gracias, amigos. Bienvenidos a Sin Filtro, un programa LGBT+, donde la diversidad no tiene distinción de género. ¡Comenzamos!